Bendiciones, amadas hermanas y hermanos que nos están sintonizando el día de hoy. Les damos la bienvenida a Mujer Virtuosa, este espacio que el Señor nos ha permitido tener para proclamar su nombre, para aprender de la palabra, para atender el consejo y también para testificar las grandezas que ha hecho con nosotros. Y yo siempre digo, ¿verdad?, que este es un programa especial porque el Señor nos sorprende cada día con su palabra y como bien lo dice la escritura, sus maravillas son nuevas cada mañana. Mi nombre es Stephanie Vélez y les voy a presentar a las hermanas que estaremos compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor en este set. Nuestra pastora Ingrid de Pérez. Pastora, bienvenida. Gracias, Fanny. Pues bienvenidas a todas en esta preciosa hora. Estamos muy contentas, muy agradecidas con el Señor por la oportunidad que nos da de poder acercarnos nuevamente y de permitirnos llegar hasta sus hogares. Y el día de hoy pues es un día muy especial también, ya que el Señor nos da la oportunidad de que podamos tener una visita muy especial. Fanny. Así es. Y como bien lo menciona nuestra pastora, le vamos a dar la bienvenida a la pastora Verónica. Pastora, bienvenida. Buenos días, pastora. Bendiciones a todos y muy feliz por haberme invitado a este lugar de mujeres virtuosas. Yo creo que el Señor es tan grande y maravilloso en todo tiempo y en todo momento. Y es hermoso que nuestros testimonios resplandezcan, que es la luz de Dios. Y hoy que el Señor ha hablado a mi vida, yo creo que hay que testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa que el Señor nos permite, pastora. Le doy la palabra para... Amén. Gracias. Vamos a orar para entregar en las manos del Señor este momento, ¿verdad? Para que sea de edificación para todos. Señor, te damos gracias, papito lindo, por la bendición y la oportunidad que nos das, Señor amado, de poder estar en este precioso lugar, papito lindo. Hoy venimos dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, y tú has sido misericordioso también con cada una de nosotras, Padre. Hoy venimos en tu nombre, Señor, suplicándote, Padre, que una vez más, Señor, tú, Señor, nos reveles, Señor, esa palabra que hoy se ha de entregar, Señor amado. Hoy te suplico, Señor, que tú bendigas a tu sierva, Señor, a nuestra pastora Verónica, Padre, que sea ella, Señor, quien nos va a compartir de ese precioso testimonio, Señor, que tú le has permitido vivir, Señor. Y sabemos, Señor, que va a impactar las vidas, los corazones de aquellos, Señor, que tal vez están esperando una palabra de esperanza, Señor. Así es que hoy, Señor, nos depositamos en tus manos, papito lindo, y te pedimos, por favor, que seas tú el conductor principal de este programa, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, le pedimos a tu Espíritu Santo que sea Él quien nos ayude y quien nos guíe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, como bien lo decía nuestra pastora, ¿verdad? Hoy es un programa especial porque hemos tenido programas que ustedes ya nos han visto, donde muchos de nuestros hermanos dan su testimonio. Y como bien lo decía Pastora Verónica hace un momento que usted nos saludaba, ella decía es que yo vengo a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo. Y es algo hermoso, ¿verdad? Porque a veces decimos, o mucha gente dice, y yo lo he mencionado muchas veces, es que eso de ser cristiano, pues es para los que ya no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? O eso de leer la Biblia son historietas que ya pasaron, que están en el pasado. Eso ya no es lo de hoy. Sin embargo, podemos ver que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso es que testificamos lo que Dios hace día con día en nuestra vida. Amén. Pastor, eh, ¿nos podría usted platicar un poquito, usted de dónde viene? ¿Es usted aquí de Puebla? Pues vengo de una comunidad que se llama la Sierra de Sojolica, Veracruz. Y un hermoso lugar, un pueblo donde casi no llega el autobús, no hay casi carros y el Señor desde allá me sacó desde niña. Pero antes de iniciar quiero leer un versículo para que vean de dónde el Señor empieza a hablar.
En Gálatas 1:12 dice, no me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo que me lo enseñó. Y al hablar esto, sigo con otro versículo, Romanos 12:2. Y no vivan ya no como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y miren, amados hermanos, yo les pongo los versículos porque el testimonio que se va a dar no es testimonio que se haya creado por la persona, sino que es por gracia de Dios. Salí de la comunidad y todo pasó. Tuve una infancia muy difícil, con unos padres que golpeaban mucho, mi papá le golpeaba mucho a mi mamá. Una vida muy dura, una vida de mucha escasez, una vida de no ver salida, sino que lo único que se hacía, lo hermoso que allá se vivía en la comunidad, en el pueblo, era sembrar frijol, sembrar chile, sembrar café, ir a trabajar, a cosecharlo y todo lo demás. Pero como Dios me conocía desde ese momento, el Señor ya me estaba moldeando desde niña. Pasaba el tiempo, pasé muchos procesos, el cual me los voy a brincar. Pasé muchas situaciones de niña difíciles, que a lo mejor es difícil para una mujer ahorita que lo esté oyendo. Tuve a que quisieran abusar de mí por parte de la familia. Y entonces desde muy niña tuve esa situación por parte de un familiar cercano. Y entonces Dios es tan bueno que no permitió que nada sucediera, nada más fuese el intento. Salí de esa comunidad porque mi papá en un día también golpeó a mi mamá y él lo golpeaba ya sea con machete, con piedra, con palo, con lo que tuviese, él se perdía a la hora de beber el alcohol. Entonces, en una ocasión, el machete que él agarró pasó cerca de la cabeza de mi hermano. Entonces, uno de mis tíos dijo, ¿saben qué? Vamos a llevar a los chicos fuera de acá, que vayan a un internado, a un colegio, porque aquí su papá los va a matar. Nos salimos, nos llevaron y nos salimos a la ciudad. Uno que, como le decía a la pastora, que yo no conocía zapatos. Y en ese entonces llegamos al colegio y nos dicen que zapatos de colegiales, zapatos para el internado, zapatos para deportes, sandalias, pantuflas. Y hicieron mucho los zapatos, ¿no? Pasamos y viviendo. Después mi esposo, pues mi esposo nos encontramos. Y un día viviendo con el esposo, vivíamos una vida, se podría decir, aparentemente bien, pero dentro de casa no era nada lo que se aparentaba. Dentro de casa era lo contrario. Eran peleas, gritos, era mucho miedo en mi caso, era mucho temor, era mucho dolor. Todo lo que viví de niña lo llevaba yo cargando al matrimonio. Y así como lo llevaba yo cargando, cada vez que mi esposo me gritaba, cada vez que mi esposo me exigía en algo, yo lloraba, solo lloraba. Me la pasaba llorando y llorando. Y cuando un tiempo, pasaron muchos años, y ya llegó un tiempo donde yo en una ocasión estaba yo durmiendo, era antes de diciembre, era como noviembre. Yo soy de las personas que antes de diciembre, el 12 de diciembre, hacía unos arreglos grandes. No me importaba lo que gastara, trabajaba para comprar esos arreglos grandes para que en este 12 de diciembre yo estuviera arreglando a una imagen, estuviera idolatrando y poniendo flores a ese lugar. Y entonces, antes de que llegara el 12, el Señor me habló en una noche, que me dice, ¿crees en el catolicismo? Y yo le decía, sí, Señor. O sea, yo pensando que era yo misma la que me estoy contestando. Y me volvió a decir, investiga qué es catolicismo. Y empecé a investigar qué es catolicismo. Investiga qué es en la iglesia, en lo que crees que es. Investiga qué es una imagen. Investiga qué es un sacerdote de lo que tú crees, qué es un papa, qué es un bautizo en agua, qué es una comunión, qué es una confirmación, qué es ir a orarle a los difuntos y echarles agua bendita y todo eso. Todo empecé a investigar. Haga de cuenta que yo estaba yo en un nivel muy alto y por gracia de Dios el Espíritu Santo me fue bajando, me fue bajando, me fue bajando
Y hay veces que yo me quería detener de investigar, ya no quería investigar porque mi temor yo creo que era mi temor pensar en lo que estaba yo creyendo. No quería detenerme, pero tampoco quería avanzar. Y entonces llegó un momento en que le seguí, dije, bueno, voy a seguir investigando. Por eso le ponía el verso en Galatas 1:12, que no era voz de hombre que me habló, es el Espíritu Santo que me habló, que me dijo, investiga, investiga. No vino a nadie, yo no conocía la iglesia cristiana, yo no conocía a nadie que me llevara yo, que tuviera una amistad que fuera cristiana, a nadie. Yo solo tenía mis amistades de la iglesia tradicional, solo eso eran mis amistades. Pasó el tiempo y seguí investigando, pasaron los meses, yo seguí investigando. Y llegué a un tiempo donde yo empecé a escuchar, no sé si conozcan el predicador Armando Alducin. Ajá, a él empecé a escucharlo, empezó a predicaba, daba sus prédicas, empecé a escuchar. Después que me comuniqué con en el Face con unas amistades de Guatemala y les comenté, miren, me pasa esto, esto y esto, y esto me pasó, no sé. Si yo decía, ha de ser mi alma, mi carne, mis propios pensamientos, es lo que yo pensaba. Y me dice un matrimonio, no, dice, es el Espíritu que te acaba de hablar. Dios te acaba de revelar. Dios te sacó de donde estabas, dice. Entonces me dicen ellos, vamos a orar y vamos a rogarle a Dios para que el Señor te ponga un lugar, te cubran, tengas una cobertura, tengas unos padres espirituales. Pero para en ese entonces no conocía nada. No sabía qué son padres espirituales, no sabía qué es cobertura, no sabía qué es iglesia, no sabía qué es cristianismo o ser cristiano. No sabía leer la Biblia. O sea, yo lo leí de niña, pero lo leí de corrido y nunca, no se me quedaban, ahora sí, los versos o lo que decía la palabra, no me llegaba a mi vida a ser rema. Pasaba el tiempo y seguíamos orando y orando. Y entonces llegó un momento en que le empecé a hablar a los hijos. Le digo, oigan hijos, fíjense que ya no hay que creer en esto y en esto. Y me decían, ¿por qué? Y entonces ya tenía yo bases para explicarles a ellos. Les decía yo, mira, esto pasa acá, mira, tiene esta situación. Aquí se trabaja la hechicería, aquí es brujería, aquí no es de Dios. O sea, ya les iba yo hablando claramente como era. Entonces llegó un tiempo donde el hijo más pequeño, no me acuerdo si iba a hacer la comunión o la confirmación. Mi esposo seguía insistiendo, no, es que el niño tiene que cumplir con sus sacramentos, porque en la iglesia tradicional tienen una regla, que tiene que bautizarse por expansión de agua y tienen que hacer la confirmación, tienen que hacer la comunión y el casamiento. Y entonces, según nosotros queríamos cumplir todos los requisitos que la iglesia tradicional estaba llevando. Pero en ese entonces el hijo más chico lo llevé al catecismo, así se le llama, y llegó él allá y les dijo la maestra que buscaran un verso, un versículo. Él lo encontró rápido y le empezó a leer a la maestra, se paró y empezó a leerlo. Y entonces ella le dice, ¿tú por qué encontraste tan rápido el versículo si yo siendo la maestra no puedo encontrar el verso? Entonces se agarra y le dice el niño, pues yo lo encontré. Y él, como era más chico, leía mucho la Biblia. Entonces agarra y le dice, pues yo lo encontré. No, seguro que tu Biblia es una Biblia de cristianos, no es Biblia de católico, dijo. Es una Biblia de cristianos. Y a partir de ahí, los compañeritos de ese grupo se empezaron a burlar del hijo más pequeño. Pero él siguió yendo porque lo llevábamos nosotros por imposición, no porque quisiese. Entonces, cuando él llegó allá, un tiempo, y empezó a decir a mi hijo, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no voy a ir. ¿Por qué, amor? Ya nos contó la situación, ¿por qué no tenía que ir? Entonces yo le decía, Señor, ¿esto es una confirmación o qué pasa? Entonces yo volví a preguntarle a los hermanos porque no conocía a nadie. Entonces yo le preguntaba, oigan, pasó eso. No, dice, Dios ya los está sacando de ahí y ya nadie, dice, va a ser, dice, como ustedes tienen sus tradiciones, se va a romper todo eso. Y falta mucho porque cambia la situación, la vida de ustedes.
pasó el tiempo también y ya Dios nos dio la gracia en cómo hablarle a mi esposo, porque mi esposo era que tiene que cumplir las reglas tradicionales. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Hoy el niño no va a ir a catecismo. ¿Pero por qué? Entonces el niño le platicó, me pasa esto, esto y esto, se burlan de mí. Y la maestra como que ya no le cae en gracia. Entonces le dijo mi esposo, ok, dice, no vayas por un tiempo, no hay problema, hijo, no vayas. Pero después, para el otro año, tienes que ir porque tienes que terminar, dice, tus sacramentos, así le dicen allá. Entonces, el hijo dejó de ir, el hijo. Cuando el hijo dejó de ir, haga de cuenta que entre el hijo y una servidora nos acoplamos, nos hicimos como una sola pieza. Él empezó a investigar también y yo empecé a investigar. Ambos empezamos a investigar y ambos empezamos a ver las cosas no estaban bien como nosotros creíamos, como nos enseñaron nuestros antepasados, que íbamos en el camino correcto. Cuando él y yo empezamos a descubrir, le empezamos a comentar el hijo mayor, mira lo que pasa es esto, el otro, el otro. Pues el hijo mayor yo creo que de que estaba en la escuela y por todos los traumas que ya habíamos vivido más entre el hijo mayor y una servidora, entonces como que él estaba como que, ahora sí, como no sabía por dónde jalar, dudosamente. Y entonces de ahí empezamos, el hijo más chico le empezó a hablar, mira, vamos a echarle ganas, ¿no? Empezamos a cambiar nomás nosotros tres, porque mi esposo aún, él quería que fuéramos cada 8 días, nos levantábamos temprano, íbamos a misa a las 7 de la mañana, regresábamos de misa, si pasábamos a desayunar, si no llegábamos a casa a desayunar. Y la vida, lo que el mundo tiene, ¿qué hace? Yo lo digo por testimonio. Agarramos, yo lavo los trastes, barro, trapeo, sacudo, lavo ropa. Mi esposo, terminamos de comer, va y se acuesta a la cama o al sillón y ver su tele. Y a los chicos, cada quien por su lado. Esa vida llevábamos durante muchos años, porque desde hace 7 años el Señor nos sacó de ese lugar. A partir de ahí empecé a buscar más. Pasó el tiempo, me dijeron los hermanos, ¿sabe qué? Tiene usted que hacer ayuno. Y yo le decía, ¿y cómo hago? Porque yo le contaba la situación que estaba viviendo con mi esposo y que mi esposo era muy, muy, muy necio, muy fuerte, su carácter era machista, era muy mandón, muy exigente, muy incomprensible. Él quería las cosas, démelos, pero ya. Y, o sea, era muy exigente, no tenía compasión ni consideración hacia nosotros. Para él dar amor es que no falte el pan, no falte la leche, no falte el mandado en casa. Eso era el amor. Y entonces pasaron el tiempo, me dicen las hermanas, los matrimonios que me empiezan a decir, ¿sabe qué? Dice, empieza usted a hacer ayuno. Ayuno, 3 meses de ayuno. Y dice, y oración, 3 meses. Yo no sabía orar, yo solo hablaba con el Señor como yo podía. Y yo le decía a las hermanas, ¿cómo hablo? No, lo que te nazca en tu corazón, dile. Dice, aquí no es una oración repetitiva. Tú no vas a repetir lo que yo te voy a decir. Lo que tú necesites, dice, manifiéstale al Señor. ¿Ok? Y entonces empecé a orar, le dije, Señor, yo te necesito, mira, es que cambie mi esposo, mira que ya no queremos ir a esta iglesia, papito hermoso, ayúdame. Empecé a orar. Me dice, nomás que tienes que ayunar 3 meses. Y la verdad, para mí hacer un ayuno es muy difícil. Yo no estoy acostumbrada a no desayunar a partir de las 7 de la mañana. Yo soy muy comelona, o sea, yo sí desayuno, que mi pan y todavía, o sea, sí. Digo, ay, Dios santo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Me sugirieron eso. Empecé a ayunar y a orar. Y luego mi esposo iba a dejar los chicos a la escuela y llegaba y me decía, vamos a desayunar. Le tenía que mentir y le tenía que decir que yo ya había desayunado. Y luego cuando él empezaba a desayunar, se empezaba a saborear la comida y me decía, qué rico. Empezaba a decir, dame otro poquito. Y yo
con unas ganas de querer de desayunar. Y yo le decía, Señor, y sí, lo declaro y me confieso, yo lo decía, ay Señor, por su culpa de él, no puedo desayunar, por tu culpa no puedo desayunar, porque no quieres cambiar. Yo quisiera desayunar, pero por tu culpa, hasta que cambies, voy a desayunar. Pero en ese entonces yo no lo veía, o sea, yo estaba como enojada haciendo el ayuno y llorando. Pasaron los 3 meses, que para mí fueron como 3 años. No, sí, me salían muchos fuegos en la boca, si no desayuno me salen fuegos. Y pasó así el tiempo. Y hasta parece que mi esposo le pagaban para comer. Hacía sus gestos, sus antojos. Y luego me decía, dame otro poquito. Está bien rico. Y yo decía, ay, Señor, ayúdame, que sí tengo hambre, pero me lo tengo que aguantar porque Él no cambia. Y así fue pasando el tiempo. Y llegó un tiempo que llegó una hermana y que me dice, oye, Berito, digo, sí, ya vi que ya no tienes tu altar, ya quitaste. Solo Dios es el Espíritu Santo que me fue llevando. Esto ya no sirve para afuera, esto ya no. Y así fue moldeando al Espíritu Santo. Le dije, no, pues ya no. Y me dice, oye, hija, dice, ¿no te gustaría recibir un discipulado? Y yo le pregunto, ¿qué es discipulado? Dice, hablarte de la palabra, discipularte, cosas que tú no entiendas, puedes preguntar. Y yo decía, amén, sí quiero. Entonces me dice mi hijo, el chico, yo sí quiero también. Y le preguntamos al hijo mayor, sí, vamos a recibir discipulado. Pues el esposo llegaba entre las 6 a las 7 de la tarde. Pues nosotros citábamos a la hermana como a las 3, las 2. Pero como era extenso el tema y eran temas que nunca en la vida habíamos visto, o sea, temas hermosos, que teníamos duda, preguntábamos y queríamos que nos hablara más y más, el tiempo volaba. Y cuando ella, escuchábamos el carro que llegaba mi esposo y todos nos agarramos la cabeza, santo Dios, ya llegó, ahora sí se podría decirse como el logro, ¿no? Santo. Y entonces en ese momento la hermana agarraba, guardaba en su bolsita su libro y su Biblia y traía su lupa, porque como no ve bien, traía su lupa y guardaba todo. Y salía corriendo y mi esposo va subiendo y se encontraban en el pasillo. Y decía mi esposo, señora, dice que no tiene que hacer, dice, que no tiene marido, dice, para que vaya a hacer qué hacer en su casa. Y ya nosotros todos nos quedamos, cada quien a su lugar. Mi hijo se iba a su cuarto, el otro también. O yo me hacía que estaba limpiando. Y ya entraba él y nos decía, ¿qué vino a hacer esa mujer? No, pues nos vino a leer la Biblia. Ay, señora, sin qué hacer, dice. Dice, yo que ella no lo dejo ni salir, dice. Y así empezó. Y entonces ella nos empezó a discipular. Y pasó un tiempo y cuando ella nos dice, ¿les gustaría bautizarse? A nosotros 3 que nos dice. Nosotros le dijimos, sí, queremos bautizarnos. Sí, queremos bautizarnos. Y acá nos explica, pero no se van a bautizar como se bautizaron ustedes antes, con expansión de agua. No, se van a sumergir por completo al agua. Ya nos explicó cómo es el bautizo, que a la hora de sumergirnos, a la hora de levantarnos, resucitamos y todos nuestros pecados quedan en el agua. Y todo nos fue detallando, ¿no? Pues para nosotros era algo súper interesante y hasta la fecha nosotros sabemos que Dios es el Dios vivo. Y en ese entonces, cuando nosotros empezamos a decirle que sí, nos empezó a preparar. Todavía no teníamos cobertura, todavía no teníamos casa y ya. Y entonces ella nos presentó con los pastores, el pastor Eugenio Mesa y la pastora Nancy Lomelí. Y entonces nos presentó y que nos dice, se van a bautizar. Ah, dice, qué bien, nos prepararon. Y decíamos, ¿y ahora cómo le decimos a papá? Esa era nuestra preocupación, nuestro temor. ¿Cómo le decimos? Ay, Dios santo, porque luego cuando llegábamos de ir a un servicio nos decía, denle gracias a Dios que les doy permiso, pero no me hablen de lo que aprendieron. Padre bendito, ya te imaginarás, andábamos bien temerosos, o sea, no nos cuidábamos del mundo, nos cuidábamos de en mi caso, de mi propio esposo, los hijos de su propio papá. Y pasaba el tiempo y entonces que nos prepararon, se programó la fecha para bautizarnos. Y el hijo, el más chico, me dice, mamá, yo le voy a decir a mi papá que nos acompañe. Y le digo, ¿cómo le vas a decir, amor? Yo le voy a decir que no conocemos a nadie en la iglesia y que él tiene que ir a tomarnos fotos en el bautizo. Amén. Bueno, pero como mi esposo
Pastora, perdón que la interrumpa. Sí, Es que eso está tan interesante, ¿verdad? Que a mí me gustaría dejar esa parte para el siguiente bloque. Pero algo muy interesante que yo puedo mirar ahorita en su testimonio, ¿verdad? Y que yo pienso que muchas mujeres también lo viven en casa. Porque cuántas hermanas no vienen a escondidas de los esposos, de los hijos, y como usted dice, ¿verdad? Buscan el horario en el que no está para esconderse. ¿Qué les puede usted decir a esas mujeres que están viviendo eso? pues que cuando Dios habla, es algo, ¿cómo le diré? Es algo tan hermoso que cuando Dios nos habla, Dios no se va a manifestar por él mismo, sino que va a hablar por medio de un hermano, una hermana, un hijo, por medio de un sueño, por medio de una visión. Dios va a hablar y cuando Dios ya nos tiene apartados, Dios va a tomar el control aún aunque nos estemos escondiendo. Es de bendición arriesgarnos. Arriesgarlo todo por Dios vale la pena, vale la verdad, vale. No hay nada, yo creo que me dicen, te tiras un puente, no, prefiero arriesgarme por Dios, por Dios. Y esas mujeres que pues tal vez ya tienen años, porque yo quiero pensar que en su esposo pues fue más de un mes, más de 2 meses, Sí, más de 3, sí. y hay mujeres que tal vez ahorita nos estén mirando, ¿verdad? Y llevan incluso años pidiendo por el esposo y tal vez no ha llegado a los pies del Señor. ¿Qué consejo les daría a usted? Que sigan orando y ayunando. Aunque el esposo tenga mucha hambre, ese sacrificio vale. Es mucho, es una bendición sobrenatural. La verdad es tan hermoso pasar tantos procesos porque Dios nos prueba, pero no nos da más de lo que no podemos dar, sino que nos da lo que sabe que somos capaces de dar. O sea, esforzarnos, eso es lo más hermoso, porque Cristo vino a morir por nosotros y nosotros tenemos que morir en la carne y tenemos que luchar por nuestros hijos y por nuestros esposos o por nuestro Amén. esposo. Gloria a Dios. Pues bien, amados hermanos que nos están sintonizando, pues yo qué les puedo decir, este testimonio es maravilloso y yo creo que más de uno ahí de los que nos están viendo probablemente puedan estar pasando esta situación, así es que les pedimos que no se despeguen de donde están. Vamos a regresar en unos minutos aquí en el programa de Mujer Virtuosa. Bendiciones, amados hermanos. Los invitamos este 31 de diciembre a Nuestra proclama profética del 2024 con el apóstol Sergio Enríquez y en nuestra Iglesia de Cristo Judá Puebla, Ministerio Ebenecer con nuestro pastor Juan Carlos Pérez. Los esperamos. bendiciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Bien, pues bendiciones, amados hermanos. Seguimos aquí en Mujer Virtuosa con nuestra pastora Verónica, nuestra pastora Ingrid de Pérez. Pastora. Gracias, Fanny. Pues la verdad nos estamos deleitando con este testimonio tan precioso de la pastora Verónica. Yo sé que esta palabra va a llegar a muchos corazones, a muchas vidas, a muchas mujeres, aún hombres, porque creo que esto no lo viven solo mujeres, ¿verdad? Sino que también hay varones que también viven esta misma situación, ¿verdad? Porque ahorita que mencioné varones, me recordaba de mi abuelo paterno. Él dice que él era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, como dice la palabra. Y él también dice que él lo que quería y anhelaba es consagrar a sus hijos para el Señor, pero mi abuela no quería nada con el Señor, ¿verdad? Entonces
en escondidas se llevaba a sus hijos a la iglesia. Y para poder bautizarlos, él tenía que ver cómo le hacía para poder, bautizarlos no, presentarlos, porque nosotros los presentamos, ¿verdad? Entonces mi abuelo lo que hacía eran escondidas llevarse a sus hijos, ¿verdad? Para la iglesia, para poder ir a presentarlos. Y me recuerdo que una de mis tías me comentaba que era bien difícil para él, porque como mi abuela no quería nada con el Señor, entonces lo que hacía era que le escondía a los muchachos, ¿verdad? Le escondía a los niños para que él no se los llevara. La bendición es que toda la familia por parte de mi papá, todos tienen nombre bíblico, porque mi abuelo era un hombre temeroso de Dios, pero mi abuela nunca quiso seguirlo. Durante él estuvo en vida, nunca quiso seguirlo, pero por misericordia de Dios, él dejó sembrada la semilla, porque ya cuando él partió a la presencia del Señor, entonces llegó el conocimiento de la palabra a la casa de mi abuela, y ahí fue donde ya todos mis tíos se convirtieron al Señor, ¿verdad? Pero él tuvo que haber padecido también, ¿verdad? O sea, a veces es necesario, y como usted dice, lo lindo es ver la recompensa, ¿verdad, pastora? Porque pues vale la pena el sacrificio. Ahí sí que como usted lo decía, vale la pena el sacrificio, vale la pena las aguantaditas de hambre, ¿verdad? Porque después viene la recompensa y como dice el canto, ¿verdad? Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar, y eso es una cosa bien preciosa. Y la verdad me gustaría seguir ampliando, pero mejor le dejamos el tiempo para que usted pueda seguir compartiéndonos de ese testimonio, cómo fue que su esposo llegó ahí a tomarle las fotos. Amén. Gloria a Sí, Dios. adelante, pastora. Ok. En ese entonces mi hijo le dice a mi esposo, ¿sabes qué, papá? No conocemos a nadie y queremos que nos vayas a tomar las fotos porque nos vamos a bautizar los tres. Y decía, bueno, pero mi hijo me dice, ¿y ahora cómo le decimos que va a haber primero servicio? Y que luego dice, él no sabe lo que es una profecía, no sabe que danzamos, porque en la iglesia tradicional que íbamos, llegamos, oran, se sientan y todo el tiempo se está quieto. Ahí nadie se mueve, termina ahora sí lo que dicen, salimos, y entonces no hacen ruido. Y a la iglesia, ahora sí nuestra iglesia, nos gozamos. Y entonces decía mi hijo, ay mamá, ¿cómo le vamos a decir? Pues tú dile, y le dice, papá, mira, bueno, te voy a decir, vas a ir a tomarnos fotos, pero primero va a haber un servicio. Dice, ¿qué es eso? Le dice, vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a orar. Si tú quieres, te hincas, si tú quieres, te paras, si tú quieres, te postras, pero dice, tú dice lo que quieras hacer, ahí nadie te va a juzgar. Todos van, dice, con un propósito, a buscar a Dios. Dice, y si te quieres sentar, quédate sentado, nadie te va a decir nada. Ok. Y dice, ¿qué van a dar un tema de la palabra de Dios? Y allí tengo que participar o algo, me van a preguntar. Nada, dice, nada, tú nomás escuchas, dice, y tienes que aprender lo que dicen. Ok. Pero dice que antes de que empiece la palabra, dice, empieza dice, le decían música, pero ligerita, tranquila. Y ahí dice, va a hablar una persona, dice, una o dos o tres. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, se le llama profecía, dice. Entonces lo tuvo que preparar porque dice, ¿qué tal si? Porque pues ahora sí, algunas hermanas cuando profetizan, o sea, hablan en lenguas, pero muy fuerte, y dice, mi hijo, vaya a salir corriendo. Entonces era nuestra preocupación que saliera corriendo. Entonces, gracias a Dios, le hizo caso y él estaba junto a su papá cuando llegamos. Y ahí estuvo, terminó todo, salimos y nos tuvimos que ir a trasladar a otro lugar porque en la iglesia donde estábamos no había agua. No había alberca, ¿cómo se llama? Piscina. Entonces nos fuimos a otro lugar, a donde sí había piscina. Llegamos ahí, nos vestimos, nos cambiamos con nuestra ropa para bautizarnos y le dijimos que nos tomara fotos, le dimos al celular que nos tomara fotos. Nos bautizamos los tres, nos cambiamos, nos arreglamos y ya saliendo de ahí del bautizo, ¿no? Saliendo del bautizo y le preguntamos. Pues estábamos con ansiedad diciéndole a ver qué nos dice y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo te pareció todo? Agarra y nos dice, yo de aquí soy y de aquí ya no salgo. Se imaginará, no, la verdad fue algo que yo la verdad les recomiendo a todas las mujeres. El que uno ayune y el que uno pase situaciones con el esposo y uno al esposo, cuando uno no está en Cristo Jesús,
pasa uno como mujer muchas situaciones que yo las entiendo, que yo sé que a lo mejor ellas están privadas de salir, están privadas de un gusto, están privadas de hablar lo que quieren, de manifestar. Están privadas de muchas cosas, porque el varón es machista, porque el varón no le gusta, porque el varón, lo que él dice ahí, él manda y él es la ley. ¿Por qué? Porque con el hecho de que el varón trabaje y traiga el sueldo mayor, el varón, él es el que gobierna en la casa. Él es el que decide los hijos, el que decide de la esposa y de todo. Y de hecho, hasta él decidía mi manera de vestir. Yo la verdad me gozo vestirme ahora en vestidos, porque desde que estoy viviendo con mi esposo, desde que en ese entonces que conocí a mi esposo sin Cristo, yo era una mujer con unas zapatillas altas, con tacón, con el pantalón bien ajustado, la blusa bien ajustada, que si yo me vestía como ahorita, me decía que era yo abuelita. Entonces, yo sé que ahorita muchas mujeres están pasando muchas situaciones, pero Dios es tan bueno porque cuando Él lo encontramos y nos dijo, yo de aquí soy y de aquí ya no salgo, no, sentimos algo precioso. Llegamos a casa, empezamos a preguntarle que dónde estaban las fotos. No tomó ninguna foto. ¿Se le olvidó? No tomó ninguna foto, por el cual nosotros lo nombramos que fuera a tomar foto. No nos tomó ninguna foto. Y de ahí que no nos tomó ninguna foto, llegamos a casa, empezó a hacer preguntas, ya empezó a interesarse, empezamos a ir a los servicios, empezó a interesarse, recibió a Cristo y empezó a interesarse. ¿Y qué sigue ahora? ¿Y qué sigue? No estábamos casados, con eso le digo, no estábamos casados ni por el civil ni por ninguna ley, no estábamos casados. Dios permitió que en ningún lugar nos casaran por la iglesia tradicional porque nos pedían papeles de bautizo, de comunión, de confirmación, y como no, él no lo tenía para bendición, era él el que no lo tenía, ahora sí, él en su idea no lo tenía porque de niño se extraviaron los papeles. Y entonces como él no lo tuvo, entonces agarraron y dijeron, pues entonces no lo podían casar. Pero ahora cuando ya nos casamos, nosotros, por la bendición de Cristo, entendí que era el plan de Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos a congregarnos, empezamos a buscar a Cristo, empezó a hacer preguntas y empezó a decir, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Y le dijo el pastor Eugenio y la pastora Nancy, nos ministraron. Ahora dice, se tiene usted que casar. Pues empezamos, al principio, yo sinceramente manifiesto que yo desde muy niña anhelé a casarme de vestida de blanco y todo eso, y él siempre se burlaba de mí porque como su familia de él no me quería, me decía, vete a pedirme a Puebla. Y pues, ay, Dios santo, pues sí me la hacía difícil. Y yo aquí como mujer, en el mundo como mujer, se humilla uno tanto. Yo como mujer en el mundo me humillé 3 veces a un hombre. 3 veces me hinqué enfrente a él y le pedí matrimonio. Digo, yo quiero casarme, porque como yo venía de una familia donde habían golpes, donde había maltrato, donde había escasez, donde no había amor, y yo quería una familia, lo contrario. Y entonces yo consideraba en mi propio pensamiento, pensaba que a lo mejor el que yo me arrodillara frente a mi esposo y le pidiera matrimonio, él iba a ceder, pero no, porque estando fuera de Cristo, los planes nuestros no son los planes de Dios. Y entonces cuando pasé en esa situación, cuando ya llegamos a la iglesia cristiana, yo le dije al Señor, si Él no va a ser mi esposo, todavía no recibí a Cristo, si Él no va a ser mi esposo, llévatelo, papá. Yo ya no quiero estarme arrodillando frente a Él, ya me humillé 3 veces, ya no lo quiero hacer. Y entonces en una ocasión llegó mi pastora y me dice, se van a casar, y yo le decía, pastora, con él no, porque todavía no nace con el que me voy a casar. Y que después me puse a reír yo sola. ¿Cómo van a hacer que me voy a casar con un bebé? Si lo analizamos así en lo natural, todavía no nace con el que me voy a casar. Y me quedé, todavía no nace con el que me voy a casar. Pues, ¿qué me voy a casar con un bebé? Padre, o sea, no lo entendí, sino que me dice mi pastora, amén, hija, hasta que nazca en Cristo Jesús, te vas a casar con él.
Ya lo entendí, porque la frase que yo dije sin pensarlo, o sea, no lo analicé, no lo reflexioné, pero cuando ella lo entendió y me dijo, no, mija, porque él todavía no nace en Cristo, hasta que nazca en Cristo te vas a casar con él. Y sí, cuando ya nació en Cristo, se bautizó y dice que sí, casarse. Llegó un momento, los chicos se fueron a la escuela, llegó un momento, entre semana, estaba yo apurada, vente, vamos, báñate. Y ya me arreglé, digo, ¿qué pasó? Vente, vámonos. Así como una salida de tomar un café o algo y salimos. Ya tenía los papeles, ya tenía los testigos, ya tenía todo y ya en el municipio nos fuimos a casar. En un día sin haberlo planeado, o sea, y ya después vino la boda. Ya vino la boda de todo como tanto lo anhelé, así cabal llegó la boda. Y Dios es tan bueno que ya en ese momento empezamos a avanzar, ya todo iba en orden, Dios empezó a arreglar por medio del Espíritu Santo. Dios ha arreglado todas las cosas. Nos mandaron para Puebla, haga de cuenta, nos casamos como un año, estuvimos como 3 meses, 4 meses, estar casados y luego nos venimos para acá. O sea, no mucho de habernos casado, nos salimos de Orizaba y nos venimos para acá, a Puebla. Y aquí el Señor nos puso un lugar donde tenemos que servirle y eso es lo que estamos haciendo. Pero Dios nos sacó, como dice ahora, yo entiendo ese verso que Dios nos saca de lo vil, de lo menospreciado, porque yo le podría decir, yo fui muy menospreciada. Y pues, no es que aquí esté yo desnudando a mi esposo, sino que es un testimonio que como mujeres sin Cristo vivimos mucho menosprecio. Vivimos con mucho dolor, con mucha cadencia, con mucha... nosotros no nos damos el lugar como mujeres. Nos menospreciamos al ver que la persona, compañero, pareja nos menosprecia, pero nosotros también hacemos parte de que nos menosprecien. Pero cuando Cristo llega en la casa, cuando Cristo llega en la familia, cuando Cristo llega en el corazón, es tan hermoso todo, porque el Señor es el que viene a hablar. Y yo lo entendía en este verso que dice la palabra de Dios, y en Juan 14:16, ahí ahora entiendo muchos versos que en ese entonces yo no conocía bien la palabra, pero dice en Juan 14:16, y yo le pediré a Dios, al Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Yo sin conocerlo, el Espíritu Santo ya estaba conmigo. Y como dice en el 17, y les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Ahí les está hablando a los apóstoles. Pero como yo no conocía al Espíritu, lo que como dice, Dios hizo a imagen y semejanza, soy creación de Él, pero como yo no conocía a Cristo, me menospreciaba. Y no nomás me menospreciaba, hacía que los demás me menospreciaran. Y dentro de esas personas que me menospreciaban, pues fue mi esposito, fue parte del menosprecio. Pero si nosotros lo vemos ahora de este lado, lo espiritual, a la madurez espiritual, todo es de bendición. Porque Él solo hizo su trabajo. Pero gracias a Él me moldeó a mí, el Señor. O sea, el Señor no puede moldearme por medio de otra persona que no sea de la familia. O sea, alguien que sí me tiene que doler y me tiene que pulir y me tiene que raspar, quitarme todos los callitos para que yo pueda servirle a Dios. Entonces yo no entendía, entonces mi esposo lo que estaba haciendo era su trabajo. Pulirme por medio de Dios y el Espíritu Santo era el que iba guiando. Así como dice en Jeremías 1:5, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre y todas las naciones del mundo. Y mire, decía yo, Señor, tú me apartaste desde que era niña, desde que me golpeaba mi papá, desde que vi todos los golpes, desde que tuve intento de abuso, desde que llegar en un trabajo y uno dice, va uno a trabajar, va uno con una necesidad. Y en ese momento cuando va uno a comer, porque uno como mujer, como joven, ¿en qué nos ocupan? En ama de casa, limpiar, barrer, trapear. Y que nos diga la patrona o la jefa de la casa que diga, ¿sabes qué? Tú no vas a comer comida de la que hoy hice, tú comes comida de la que ya se echó a perder.
Y ahora yo vengo analizando, yo en ese entonces no lo vi mal, porque era tanto mi hambre que toda comida, va para adentro. Pero como dice el apóstol, cuando uno, o sea, yo lo entiendo ahora, que a lo mejor no oraba, pero como ya estaba predestinada para el Señor, aunque me dieran todo podrido, no me hizo daño. Entonces, a veces el Señor nos prueba de una manera sobrenatural, pero porque todo está en control. Y entonces aprendí a confiar en Dios, aprendí a tener fe en Dios, aprendí a que sin Dios nada es posible, pero con Él todo es posible. Y que todo proceso, ahora también entiendo ese verso que dice que todos los que amamos a Cristo es obra para mí. Porque ya estoy de este lado, ya lo entiendo. Y cuando alguien me dice es que no he comido, sí, me toca mi corazón, pero me dice el Señor, es necesario que pase el proceso. Porque hay veces uno puede ser piedra de tropiezo. Que cuando alguien está pasando una escasez y uno dice, yo voy y le doy su mandado y le doy su economía y lo apoyo. ¿Y qué tal si el Señor está trabajando? ¿Y qué tal si el Señor está diciendo, ¿sabe qué? En él o en ella estoy trabajando, estoy puliéndola. Entonces, hasta en eso uno tiene que ser, ahora sí, ministrado por medio del Espíritu para que Él nos guíe. Y aquí, ahora sí, le dejo ahora sí el micrófono. Sí, pastora. Pues qué bendición, lo que usted dice es cierto. A veces uno, ¿verdad? Busca ayudar al prójimo, pero lo que usted dice es cierto. No sabemos realmente si el prójimo, ¿verdad? El hermano está pasando un proceso porque el Señor lo quiere moldear, lo quiere formar para algo, porque así lo miramos con usted, ¿verdad? Como usted dice, ahora yo ya lo veo de este lado. En su momento, cuando lo estaba pasando, ¿qué tal sufrió, pastora? Bien rico. Ahora le puedo decir así, bien rico, o sea, le puedo decir delicioso. ¿Y cómo le daban Pero las en el ganas momento, de tirar la pero en toalla? el momento lloraba mucho. Lloraba mucho y me salían, como dice el apóstol, todavía me salían sapos, lagartijas y todo lo demás. Ahorita ya no. Pero gracias a ese proceso, ahora yo puedo aconsejar a mujeres que Dios tiene un propósito a través de cada situación que están viviendo. Tanto desde niñez, juventud, o que los hayan tratado de abusar, o los abandonaron, o un marido machista. Dios está todo en eso. Dios está en eso. En el tiempo de Dios se va a manifestar. Es cuando viene lo más glorioso. Así es. Solo permíteme un momentito. Claro que sí, pastor. Me recordaba, ahorita que usted mencionaba todo eso, me recordaba de que, pues sí, definitivamente así es. Nuestro apóstol nos comentaba, nos ha dicho, ahora tiene una frase, ¿verdad? Donde dice que nosotros no podemos llevarle sus sándwiches al hijo pródigo, ¿verdad? Sino que tenemos que esperar que sea el Señor, ¿verdad? El que lo mueva a uno, ¿verdad? Y en este caso, pues usted tiene toda la razón, porque uno tiene que estar bien habilitado en lo que es el Espíritu Santo, porque Él es el que lo va guiando a uno, definitivamente, ¿verdad? Él es el que le va dando el discernimiento para poder saber si realmente uno tiene que o no tiene que apoyar a las personas. Por ejemplo, ahorita esta semana que pasó, me pasó a mí en lo personal. Y lo voy a decir porque pues a nadie se lo he dicho, pero me pasó que a mí cuando me hablan de alguna persona que está enferma, a mí me late fuerte el corazón. Y es una cosa que yo quisiera estar ahí, ir a orar, ir a compartir la palabra, ir a estar presente para que esa persona no se sienta sola. Y me pasó esta semana que una persona estaba muy necesitada de una compañía. Pero resulta que ella le había hablado a otra pastora por medio de otra pastora fue que yo me enteré que esta hermana venía para Puebla y necesitaba necesitaba el apoyo porque venía mal y venía a hacerse sus tratamientos. Y yo le decía a mi esposo, cuando yo lo supe, a mí me latía fuerte el corazón y yo le digo, pastora, no se preocupe, yo voy a ver cómo le hago, pero yo voy a estar con ella. No pude. Porque yo le dije al Señor, Padre, tú sabes que a mí me late fuerte el corazón, yo quiero estar ahí. Pero de alguna o de otra manera no nos pudimos poner de acuerdo. No nos pudimos poner de acuerdo. Y yo entendí, ya como a la tercera vez, como a la cuarta vez que no nos pudimos poner de acuerdo, yo entendí que el Señor me dijo, es trato propio. No puedes estar donde yo no quiero que estés. Y yo le dije, sí, Señor, está bien, Padre. Pero sí me dolió mucho porque
pues algo que uno, ¿verdad? Uno ha prometido a ayudar al prójimo, ¿verdad? Porque para eso estamos, para poder ayudar y para poder, en este caso, estar ahí presentes para que la persona no se sienta sola. Pero realmente tenemos que ser diligentes y tenemos que dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que no cometamos el error de querer llevarle el sándwich al hijo pródigo, ¿verdad? Como nos dice nuestro apóstol, ¿verdad? Entonces creo que sí, yo por esa parte sí estoy de acuerdo con usted y por dos, y por dos le digo, porque sí, así es, ¿verdad? Entonces nosotros a veces queremos ser más misericordiosos que el Señor, cuando que el Señor quiere tratar con esa persona, cuando que el Señor le está enseñando a esa persona a salir adelante, a hacerse fuerte. Ayer compartía con uno de los hermanos de acá de la congregación, yo compartía con él parte de mi testimonio, porque como nos parecemos mucho, entonces yo le decía a él, fíjese, le decía yo que yo era muy chillona, yo era muy almática, a mí no me podían hacer cualquier cosa porque yo me ponía a llorar, le digo yo. Entonces, ¿cómo me trabajó el Señor? A través de mi esposo, le digo yo. Ahí me trabajó el Señor y no es que él llegara y me pegara y me hacía, no, lo que pasa es que yo era demasiado almática y solo con que se me quedara viendo yo ya me ponía a llorar. Entonces no era que él me tratara mal, sino que yo era la que necesitaba, sí, yo necesitaba salir de eso. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía un plan para mi vida, ¿verdad? Pero es el testimonio de la hermana, pero yo le estoy agregando un poquito de... Entonces, para el próximo episodio. Sí, para el próximo episodio, primero Dios, ¿verdad? Pero sí, realmente nosotros tenemos que saber y entender y dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo para que las personas cuando lleguen ya y comparto con ella, ¿verdad? Lo que ella dice, ¿verdad? De que todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. Pero, Fanny, te devuelvo el Amén. micrófono. Pues sí, yo hace un momento, pastora Verónica, yo le había dicho que qué consejo le daba a aquellas mujeres, pero ahora más bien yo quisiera que pues entre ambas, ¿verdad? Hicieran un llamado a aquellas mujeres que hoy nos estén escuchando y que probablemente tal vez no sea hoy, tal vez sea dentro de una semana, un mes, que puedan escuchar la grabación después, ¿verdad? Pero que el Señor les toque su corazón y se identifiquen con ese testimonio y ustedes pues a través de este espacio que el Señor ha permitido, ¿verdad? Pueda ser transformada su vida, transformado su hogar y también, ¿por qué no? Que el Señor, ¿verdad? A través de esto les dé la fuerza para que ustedes tengan la fe suficiente de que un día el esposo va a venir a los pies de Cristo, de que un día la esposa va a venir a los pies de Cristo, incluso los hijos, ¿verdad? O sea, puede ser en cualquier circunstancia. Entonces, hay que hacer un llamado, ¿verdad? Hay que sellar esta palabra tan preciosa porque yo creo fielmente que el Señor a más de uno les está hablando hoy. Y también no solo esposa, esposo, hijos, sino también padres. Porque vemos de casos, ¿verdad? Que hay jovencitos, señoritas, aún niños que solitos llegan a la iglesia y están clamando por sus padres, ¿verdad? Por su familia. Hay jovencitas o jóvenes que viven con sus abuelos por X o Y razón. Y también ellos están pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que esa familia, que ese ser amado llegue a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces hoy el Señor ha hablado claramente, ¿verdad? Que es necesario que a través de las muchas tribulaciones, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entremos en el reino. Entonces es necesario pasar a veces la tribulación, es necesario a veces pasar por las diferentes vicisitudes de la vida para que podamos llegar a una comprensión, una mejor comprensión de lo que es la palabra y lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Porque Él no es injusto. Definitivamente Él no es un papá malo, ¿verdad? Sino que Él es un Dios bueno, un Dios de amor y de misericordia y siempre nos tiene a todos de la mano, pero cuando estamos pasando por la situación muchas veces decimos, no, pues de plano ya Dios me abandonó, de plano ya el Señor ya no me ama o quién soy yo, ¿verdad? Cuando se ha pecado, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que Él me pueda perdonar? Pero el Señor es un Dios, es amor. Definitivamente Él es amor. Pastora, le dejo el tiempo para que usted termine de hacer la invitación y nos selle con una palabra de oración. Aleluya, gloria a Dios. Pues mire, mujer, a donde estás, princesa, guerrera, para Dios eres la niña de sus ojos, eres la más hermosa.
Y le comparto un versículo a usted, amada, donde se encuentre, ama de casa, está trabajando. En Salmo 139:3. Mire, escuche cómo Dios le ama. Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento, cuánto me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Entonces, amada sierva, princesa, esposa que está usted en casa, hija, o esposo, o hijos, Dios es un Dios de amor. Y si Dios es amor, dentro de un matrimonio tiene que haber amor. Un matrimonio se une esa base del amor. Lo que nos enamora de la pareja, del esposo, es el amor. Hay veces ya no vemos nosotros lo exterior, sino que vemos lo interior. Algo que en eso me enamoró de mi esposo. Lo risueño. A lo mejor no le conocía el resto, después lo manifestó, pero el amor, eso es lo que me atrajo a él. El amor. Y entonces, si Dios es un Dios de amor, busquemos a Dios porque Él es lo que quiere. Y si Él no nos va a dar alguna prueba, no nos va a dar más de lo que no podamos aguantar. Nos va a dar a la medida de lo que nosotros estamos capacitados para amar. Y roguemos, oremos ahorita por ustedes, vamos a orar, porque así como por mí oraron unos siervos de Guatemala que nunca los he conocido, por mi matrimonio, por mi esposo, por los hijos. Nosotros ahorita vamos a orar por aquellas mujeres, por aquel varón, por aquel jovencito que se esconde cuando escucha que el papá le está gritando a la mamá. Dios es tan maravilloso y tan bueno. Y en estos tiempos se han levantado muchos clamores por los matrimonios, por los jóvenes, por las jovencitas, por los hogares. Y así será en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Padre Santo, hoy nos ponemos en tus manos, papito hermoso. Conoces los pensamientos, las necesidades, las situaciones que están viviendo a cada uno de tus hijas e hijos, jóvenes, jovencitas, matrimonios, hogares, papá. Yo te ruego, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, papito hermoso, que ayudes a esos lugares, que les hagas sentir, Padre Santo, que ellos no son la excepción, que hay muchos, Padre mío, que ya salimos de ese lugar, papá. Pero hoy te rogamos, te manifestamos, nos ponemos ante tu presencia, papá. Aquí estamos, papito hermoso, orando por aquellas necesidades. Por cuando alguien oró por mí, papito hermoso, hoy yo oro por aquellas necesidades, por aquel matrimonio, por aquel varón, papito hermoso. Guárdalo, papá. Háblale, papito hermoso, como a mí me hablaste. Háblale a aquella sierva, papito amado, que escuche tu voz. Mándale el mensaje por sueño, por una visión, por un consejero, por alguien, papito hermoso. Yo te ruego por aquellos matrimonios, Padre mío. Dales la paz, dales el consuelo, dales la fuerza, dales la fortaleza, papito amado. Te rogamos, mi Dios, por aquellos jóvenes, Padre Santo, jovencitas y jovencitos, papá. Te lo suplico, mi Dios, y todo lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les bendecimos y les esperamos siempre en este programa de Mujer Virtuosa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones.